Vamos a Juan 13, 8. 4, 8. Juan. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que seas tú revelando hoy, porque es tu palabra, Padre. Es tu palabra la que vamos a leer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, vino muy sumiso. Vino Pedro y era el apóstol que vivía al lado del Señor, el que muchas veces fue con él a muchas ciudades a sanar, a bendecir. Era el que andaba de hombro a hombro con el Señor. Y le dijo: ¿tú me lavas los pies, Señor? Y el Señor Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. El 8, Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás, Jesús? Le dijo Pedro: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, lávame también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Entonces, Dios nos ha hablado en este tiempo de la lepra. Lepra es pecado. En el tiempo antiguo se llamaba lepra. ¿Sí? Y yo me puse y escudriñé la palabra y hay muchos pueblo de Dios. No vamos a hablar de los de afuera, vamos a hablar de nosotros acá y de la iglesia en general del Señor. Tenemos lepra, en poquita, en grande. El Señor dijo acá: hay unos que ya están lavados, pero la palabra dice: si está limpio, límpiese más. Si nosotros estamos aquí y estamos limpios, limpiémonos más. Amén. Limpiémonos más. Amén. Pero entonces aquí Dios nos va a hablar de una persona muy hermosa para el mundo. Nosotros a veces somos hermosos para el mundo y nos ven y dicen: uy, qué persona tan hermosa, tan noble, tan sencilla. ¿Sí? Pero cuando se dio cuenta, había lepra en el corazón. Entonces hoy podemos venir y gloria a Dios, porque Dios nos va a hablar y después se va a hacer una administración por las familias. Pero hoy quiere el Señor que verdaderamente saquemos la lepra que hay en nuestro corazón, porque sí hay. Si lo reconocemos, Dios se va a levantar a nuestro favor. Y todas esas situaciones que estamos viviendo, escasez, enfermedad, guerras, problemas, mi hijo, mi hija, mi nieto, todo eso que estamos viviendo se va a sanar. Amén. Sí, amén. Porque muchos venimos: Señor, déme, póngame. Muchos de pronto estamos acá por necesidad. Y no acá, en la iglesia en general. Todo el mundo va de pronto por necesidad, pero hay otros, por eso dijo el Señor acá: hay unos limpios y otros no. Vamos por necesidad. Señor, póngame, deme, quíteme, mire mi marido, mire mi hijo, mire mi situación económica, mire cómo estoy, mire para allá. Y el Señor dice: yo vine a limpiar los pecados. Yo no vine a suplir necesidad. Cuando ya tú estás limpio, yo suplo tu necesidad. Amén. Cuando ya tú estás limpio, yo suplo tu necesidad. Amén. Amén. Porque Dios quiere que vengamos a amarlo a Él, a amarlo, a anhelarlo. A anhelarlo. Eso es lo que quiere Dios, pueblo. En este tiempo, los últimos tiempos, estamos llegando como el sueño que, si Dios lo permite, en el tiempo exacto lo vamos. La hija del pastor Josué tuvo un sueño muy tremendo, donde Dios está hablando a esta iglesia. Amén. Y en el tiempo exacto donde Dios nos deje, lo vamos a que el pueblo lo entienda. Amén. Entonces vamos a hablar de Naamán. ¿Ya conocemos a Naamán? ¿Sí? Todos no. Vamos a Segunda de Reyes 5.
¿Ya lo tenemos? ¿Sí, amén? ¿Todos? Vamos a leerlo muy, muy despaciosamente y que Dios nos dé el discernimiento de esta palabra. Lo vamos a leer todo y luego lo vamos desglosando, amén, para entenderla. Naamán, 5:1, general del ejército del rey de Siria. Él no era cristiano, él no asistía a ninguna iglesia, él no conocía de Dios, simplemente era un impío. Sí, amén. Él era un general, tenía un cargo muy alto, era amado por los siervos que le servían, porque aparentemente era muy hermoso. Le decían, Padre mío. Yo le digo Padre mío a alguien que yo vea que me ama, que me cuida, que quiere estar ahí pendiente de mí, ¿cierto? A nadie le vamos a decir Padre mío. Entonces dice acá, era varón grande delante de su señor. Él tenía obviamente un señor sobre él, ¿no? Él era general y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Siria era un pueblo, no era el pueblo de Dios, era un pueblo gentil, como un día fuimos nosotros, amén. Un pueblo gentil como un día fuimos usted y yo, hermano, amén. Y dice, era un hombre valeroso en extremo, pero leproso, repitamos, pero leproso. 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esa criatura era una judía, era del pueblo y una hija de Dios. Ella sabía que existía un Dios. ¿Sí? Mire lo hermoso que hace Dios ahí. Dijo, yo tengo propósito con este varón Naamán. Entonces hagamos que él vaya, porque escuchen esto, Naamán fue el general que usó Dios, escuche, que usó Dios para tratar al pueblo de Israel. Fue un instrumento que usó Dios a Naamán. Y uno dice, porque Dios usa siervos, pueblo. Cuando mi vida no quiere ser verdaderamente recta, Dios usa al que sea para tratarme. Y él usó a Naamán para tratar el pueblo de Israel. Fue instrumento en las manos de Dios, Naamán, porque Dios tenía propósito con este varón. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Entonces dice acá, entonces permitió Dios que trajeran una muchacha, sierva, conocía que había un Dios, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, o sea, como era la que le servía a la mujer de Naamán, le dijo, como ya vieron a Naamán tan leproso, porque cuando la lepra viene, nos aparta, porque se pega. Sí, amén. La lepra se contagia, es algo que da en la piel y contamina y se pega. Entonces yo pienso, y según aquí la Biblia, este hombre ya tenía que estar totalmente apartado. Ya ni siquiera con la esposa ni con los hijos, y yo creo que tendría hasta nietos, yo no sé, hasta con sus mismos consiervos del ejército, ya él tenía que estar apartado. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces dice acá, 3, esta dijo a su señora, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Si rogare, o sea, si fuera y se humillara, no al profeta, a Dios, porque en el profeta estaba Dios. En el profeta estaba Dios. Amén. Por eso el Señor dice, no murmuréis contra los profetas del Señor. Amén. Dice acá. El 4, entrando Naamán a su señor, porque él tenía una autoridad sobre él. ¿Sí, amén? Le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, o sea, el que estaba sobre él, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mira cómo no conocíamos de Dios. Este hombre no conocía de Dios, pero es más tremendo porque el rey de Israel tampoco. Y tampoco estaba como muy alejado de las cosas del Señor. Amén. Y dice acá,
Anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. ¿Sí ve que dice sane? ¿No dice limpie? Necesidad. Sane. Mira, fíjense, pueblo. No dijo para que lo limpie, sino para que lo sane. Solamente necesidad. ¿Sí, amén? Escuche esto. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿yo soy Dios que mata y da vida? Para que éste envíe a mí cartas que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él no dijo: ay, santo, yo tengo un Dios que me puede usar para limpiar ese leproso. Y era el rey de Israel. Así pasa con muchos siervos que guían lugares. Muchos. Hay mucho leproso. Pero estamos, venga, deme. Dios le sana, pero traiga 20 y Dios le da 30. Estamos negociando con Dios. Y está llegando el tiempo en que Dios ya va a llegar por su iglesia y no nos quiere encontrar negociando. Negociando. Deme y traiga y póngame. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? Leproso, enfermo. Por eso su situación. Yo veía el otro día que viene tal pastor y va a ministrar sanidad. Pasa toda la iglesia. Y entonces, ¿dónde está lo que hizo el Señor Jesús por usted y por mí, hermano? ¿Dónde está? Amén. Entonces, el 8, mire. Cuando Eliseo, el varón de Dios, ¿cuando quién? ¿El quién? Pueblo de Dios, hijos de Dios. Cuando él escuchó, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado los vestidos, rey? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí ese leproso y sabrá que hay un Dios que limpia. Amén. Él fue entendido. Muchas veces el pueblo que nos rodea está leproso y no tenemos entendimiento. Entonces le decimos: no, eso ponga la sangre de Cristo, eso Dios lo va a ayudar, eso Dios lo va a levantar. En vez de ir a decirle: límpiese, límpiese, límpiese. ¿Sí? ¿Por qué la revelación de esta palabra el otro día? Alguien vino con una necesidad muy fuerte. Y yo le dije: sí, vamos a orar, vamos a hacerlo. Cuando yo le fui a poner la mano en el Señor me dijo: no me vas a orar más por sanidad en esta casa. Vamos a orar para que el pueblo se arrodille y se limpie. Porque si el pueblo está limpio, todo lo que nos rodea se va a sanar. Se va a sanar. Toda oración que tú hagas delante de Dios, Dios la va a escuchar. Aleluya. Pueblo, así sea uno, levántese en la brecha pero limpio, para que Dios obre en nuestras casas, en mi vida, en la relación que yo tengo con mi casa. El siervo ha venido hablando a los papás, a las madres, a los jóvenes. Pero el Señor, anoche hablábamos con ellos, le decía: pues que el Señor me dice: si no hay limpieza no hay nada. Si no entendemos que somos hijos de Dios y tenemos la redención, tenemos la vida en Cristo, no va a haber nada. Vamos a seguir en lo mismo. Peleas, guerras, amarguras, griterías, celos, contiendas, la situación económica por el piso, mi vida, la relación con mi esposo terrible, con mis hijos terrible, porque no hay limpieza. Hay falta de perdón, hay orgullo, hay altivez, hay vanidad, hay murmuración. Amén. Amén, siervos. Entonces, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fíjense que cuando Eliseo dijo: no, eso allá me van a sanar, porque él no tenía conocimiento de eso. Entonces dijo: echemos caballos, echemos ofrenda para darle a ese hombre. Así es la iglesia de hoy en día. Camine, hagamos ofrenda, demos tanto, saquemos de allí. Si hay que dar el diezmo y la ofrenda, sagrado delante de Dios. Amén. Sí hay que dar porque es bíblico. Pero yo no puedo venir a decirle a un pueblo: haga pacto, hermano.
para que Dios te dé esto. Mentiras. El pacto ya está. Ya está. El pacto ya está. Jesucristo es el pacto que hizo conmigo y con mi casa. Amén. El pacto está, siervos. No nos dejemos engañar, dice el Señor. Porque no estamos llevando a un pueblo a que verdaderamente ame a Dios, sino por puro negocio. ¿Y cómo está mi casa? Totalmente desbaratada. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está la relación con Dios? Y eso es lo que quiere Dios. Amén. Entonces dice acá, entonces Eliseo, escuche, de pronto muchos sin entendimiento criticamos, ay, pero ¿por qué no se junta este aquí conmigo? Pero ¿por qué si dijo el Señor que éramos luz, vayamos a una fiesta? Pero si el Señor dijo que éramos sal, vayamos a una reunión. No, mire lo que hizo Eliseo, un hombre de Dios. Mire lo que hizo Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Eliseo no salió, porque Eliseo dijo, esa lepra se me puede pegar. ¿No? Esa lepra se me puede pegar, entonces yo tengo que guardarme. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere hablar el Señor? Yo le decía al siervo, yo siento en mi espíritu que no es que creamos, que nos creemos más ni menos, no, porque es que delante de Dios, por favor, somos simplemente pueblo que Dios dijo, yo tengo misericordia del que yo quiera tener. Amén. Él es Dios y Él es soberano. Amén. ¿Y qué hizo Eliseo? Dijo, vaya papito, límpiese 7 veces al río Jordán. Vaya. ¿Al río qué? Ahorita les explico qué es el Jordán porque muchos de pronto no sabemos. Vaya papito, vaya, le mandó, vaya, y él no salió. Entonces Naamán dijo, ¿cómo así? ¿Yo? ¿El capitán? ¿El general? ¿Yo? ¿El que a mí me dicen padre? ¿A mí mandarme lavar a ese río? ¿Quién se cree ese profeta? ¿No es en serio? ¿Qué, mamá? Exacto, dijo, y ese no me salió a mí a recibir a mí, semejante hombre tan de alta estima, pero es que él no conocía a Dios. Y así actuamos cuando no conocemos a Dios, así estemos sentados aquí. Así actuamos. El Señor por un profeta, ¿qué le pasa a este? Ay, mire lo que dijo. Dijo, ¿acaso no hay más ríos donde yo me pueda ir a lavar? ¿Por qué tiene que ser donde él diga? Y ni siquiera era el profeta, era Dios. Era Dios. Entonces él dijo acá, dice Naamán, dice, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Sanará. Pura necesidad. Amén, pueblo. Era solamente necesidad. Pero como Dios conoce los corazones. Entonces, ¿qué pasó acá? Dijo el 11. Naamán se fue muy enojado. No, mira, el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. ¿Qué? Lean. Limpio. No le dijo será sano. Será limpio. No le dijo será sano. Porque es que si a mí el Señor me sana de todo, si tengo mi vida bien, mi relación bien, mi economía bien, eso nos vamos. ¿Sí? Y salimos y nos vamos y venimos de vez en cuando y no tenemos la necesidad de estar limpios. Amén. El problema es que el problema vuelve. Él vuelve. El Señor le dijo a vete y no peques más para que no te vuelvas a enfermar. A la mujer que sanó. ¿Sí? Vete y no peques más. No le dijo no necesite más. Le dijo no peques más porque la lepra es pecado que hay en el corazón. Amén. Entonces dice acá, dice el 11, y Naamán se fue muy enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dijo él, muy bravo, y se fue. Y dice, Habana y Farfa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? No, yo me voy de aquí porque eso sí que me dan duro.
me hacen, me humillan, me dicen, ¿eso acaso es que no hay más iglesias donde yo pueda ir? Y el Señor dijo, no, porque es que el que está hablando Dios. Amén. Sí, amén. Amén. Y si me lavare en ellos, mire lo que dijo, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Claro, yo me voy para otro lugar. ¿Y será que es que Dios no está en todos los lugares? No, yo me voy allá que Dios me limpie y me haga. No, ¿qué les pasa a esos? Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice acá, si me lavare en ellos, no seré yo limpio. Y se volvió y se fue muy bravo. Nosotros a veces salimos de la iglesia bravísimos. A mí me pasaba en el otro lugar. Yo salía y me iba brava. ¿Por qué? Porque no entendía que Dios me estaba tratando para un propósito santo. Amén. Yo salía y me iba. Yo decía, ¿qué les pasa? Y dejaba 2 o 3 días de volver, pero como que el Espíritu dice, vaya mamita otra vez, porque es que estoy tratando tu vida. Amén. Amén. Entonces vamos al 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Mire esa belleza para el pueblo. Fácilmente no le dice uno Padre mío a alguien. Si le dijo Padre mío es porque debe ser un siervo muy lindo con el pueblo, con la gente, con sus súbditos. ¿Sí? Amén. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mire los criados, pero era Dios usándolos. O si no, él se va y no vuelve. ¿Sí? Pero entonces lo que yo veo aquí era que el corazón de Naamán era sencillo, sino que no conocía a Dios. El corazón de Naamán era humilde, sino que no conocía a Dios. Y sí había lepra en el corazón, pero su corazón, donde él siga, no, pero ¿y por qué? Yo sigo allá y sigo, ¿por qué? Pero él escuchó la voz de sus criados, porque le hablaron con mucho amor y le dijo, ¿acaso si el profeta te manda y tú haz caso y serás limpio? Le dirían, ¿cómo es que se llama? General, me imagino, ¿no? Padre mío, eso, Padre mío. Entonces, el 14, él entonces descendió. ¿Qué es descender? Cuando tú te arrodillas, descendemos. ¿Qué es? Humillación. Dice, él descendió. ¿A dónde? A donde Dios le había dicho. No fue el profeta, a donde Dios le había dicho. ¿Sí? Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un ¿qué? Niño. ¿De un qué? Niño. Y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él, volvió al varón de Dios, y él, toda su compañía, o sea, todos se devolvieron a ir a donde el varón de Dios, y se puso delante de él y dijo, ya Eliseo se paró enfrente de él. Ya Eliseo salió y se paró ahí enfrente, porque ya no estaba leproso. Dice, y se puso delante de él, he aquí, ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra. Denle un aplauso a Dios, porque verdaderamente Dios nos levanta, nos restaura, nos sana y nos limpia. Que lo más importante, que nos limpie. Aleluya, que nos limpie. Vamos a entender hoy, porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Ya Dios nos quiere tener como esas familias llenas de dolor, de aflicción, de necesidad. Ya no más, pueblo, ya no más. Y Dios está ahí para darnos la mano y decir, yo te ayudo, yo te levanto, yo te restauro, pero quiero que te limpies. Eso es lo que quiere Dios hacer con las familias de nosotros. Amén. Ya no más dolor, si Él se llevó todo. Se llevó dolor, aflicción, necesidad, enfermedades, maldiciones, se las llevó Él. Pero no lo hemos dejado actuar. No lo hemos dejado actuar. Porque hay un salmo de David que dice, Señor, si tú hubieses visto en mi iniquidad en mí cuando yo oraba, no sube delante del cielo. Pero si mi corazón está limpio, toda oración que yo haga va a subir. Y vamos a ver la victoria. La vamos a ver, siervos. Amén.
Y dice, he aquí que ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra. Sino, dice, he aquí ahora conozco que hay un Dios, que no hay un Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aleluya. Ahora conozco que allá afuera no hay Dios, pero está aquí adentro con nosotros, con los leprosos. Que ahorita vamos a explicar eso. Él está aquí adentro con nosotros, queriendo que nos limpiemos, porque su mano está lista a meterla al corazón. Amén. Amén. Para limpiarnos. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo Naamán, que fue que él le traía muchas ofrendas. En la iglesia se enseña, traiga y verá que usted Dios lo va a bendecir. Traiga y verá que usted va a ser sano, su casa. Traiga para acá, ponga para acá, bote allá, bote al altar, bote, porque es que Dios va a hacer, y eso es una mentira del diablo. Eso es pura mentira del diablo, embobando a la gente. ¿Sí, amén? Mas él dijo, o sea, Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y le trajo de todo. Y Eliseo dijo, eso viene del cielo, a mí no me pertenece nada. Eso viene del cielo, y lo que baja del cielo vuelve a subir. Amén, siervos. Entonces, esa es la vida de Naamán. Entonces, la lepra de Naamán era orgullo. ¿Sí? Dios me hablaba del río Jordán. La gente puede decir, bueno, ¿y por qué lo mandó al río Jordán? ¿Dónde se bautizó Jesucristo? ¿Dónde? ¿A dónde lo mandaron bautizar? Al Jordán, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es el Jordán? El Jordán es descender y separar. Separación. El Jordán, el río Jordán tipifica en lo espiritual, no porque ahora sí, bueno, y en lo espiritual es humillación y separación al mundo. Eso es limpiarnos, humillarnos y separarnos del mundo. Amén. Eso es. Entonces vamos a leer Mateo 23, 26. Mateo 23, 26. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Ya lo tenemos? Sí, Mateo 23, 26. El Señor le dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Dónde están las circunstancias? Afuera, ¿cierto? Nos rodea las circunstancias, ¿cierto que sí? Limpia primero lo de adentro, para que lo de afuera se limpie y se sane. Amén. Amén. Dice, entonces dice acá, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Amén. Entonces, el Señor quiere que verdaderamente nos limpiemos. El Señor Jesús, escuche pueblo, en la cruz su sacrificio fue para perdón de pecados. El Señor Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz fue para perdón de pecados, no para venir a llenarme el vientre. Él lo hace, porque Él es muy misericordioso, pero después de estar limpios. Amén. Él solamente, su sangre fue derramada para que yo me llenara. Para limpiarnos, porque si está limpio lo de adentro, lo de afuera se va a limpiar y se va a sanar. Que tengo una guerra en mi casa, límpiese, hermana y hermano, para que su situación en su casa
se limpie, se sane. Amén. Que tengo una enfermedad, que me duele aquí, que me duele allá. Limpie el corazón para que la enfermedad se vaya. Que económicamente estoy arrasado, que no me sale, que sí, que no, que vivo cansado, que vivo atribulado. Límpiese para que el Señor sane sus finanzas. Límpiese para que el Señor sane su casa. Límpiese para que los que no conocen puedan llegar. Amén. Amén. Vamos a esta palabra que ahí Dios me ministró muchísimo. Vamos a Mateo 26:7. Ahí estamos cerquita. Esta palabra nos va a hablar el Señor aquí en la iglesia. Somos nosotros. Amén. Dice, ya tiene la 26, vamos a empezar, vamos a leer la 27 desde el 1 hasta el 7, hasta el 8. ¿Listo? La 27. Mateo 26. Le vamos a poner mucho cuidado a esta palabra porque ahí es donde Dios nos va a hablar al corazón. Amén. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Quién está aquí reunido? Ancianos, decía el siervo. Oraba el siervo Fernando. Hay ancianos, niños, jóvenes, padres, abuelitos. Estamos reunidos en la casa de Dios. Amén. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decía, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando, mire, esto es lo que más me ministró y creo que les va a ministrar. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, ¿el qué? ¿Está en medio de nosotros? Por favor, Él está en medio de su casa. Jesús estaba en medio de los leprosos y hoy está aquí. Porque Él viene a limpiarnos. Esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Dice 7, escuche. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. ¿Sobre la qué? No sobre los pies, sobre la cabeza. ¿Sí? Sobre la cabeza. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado él a la mesa. Estaba sentado el Señor en la mesa, compartiendo. Él está sentado aquí, compartiendo esta mesa. Amén. Él, creamos los siervos, Él está sentado aquí, compartiendo esta cena que nos está dando hoy. Amén. Él está sentado. Dice, al ver esto los discípulos, los mismos discípulos, mire, escuche, los mismos discípulos, no dice el pueblo, ni los fariseos, ni nada, dijo los discípulos, y al ver esto los discípulos se enojaron, y que andaban con el Señor hombro a hombro. ¿Qué diremos nosotros? Amén. Y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué ella viene a ponerle que el perfume y tan caro? Debía de venderlo para darle la plata a los pobres, pobrecitos esos pobres. Pura hipocresía de los discípulos. Amén. Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Escuche que el Señor en la cruz no murió para darle necesidad, sino para limpiarnos. Dice 9, porque eso podía haberse vendido a gran precio y haberle dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Escuche, porque siempre tendréis con vosotros, pero siempre tendréis con vosotros a los pobres.
¿A los qué? ¿Y qué son los pobres? Los necesitados. Sí, amén, los necesitados, dijo el Señor. Siempre los van a tener ahí. Siempre, siempre, siempre. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí no me tendréis, porque yo ya me voy. Sí, amén. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Escuche esto que Dios me habló. Cuando esta mujer vino, no ungió. Bueno, hay una parte que en otro lugar que ella unge los pies también del Señor, porque es la misma María, la hermana de Lázaro y de Marta. Dios conocía el corazón de María. El Señor aquí nos ha enseñado que María vivía a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Porque hay ofrendas, siervos, que recibe Dios como hay otras que no recibe. Yo puedo traer mil y miles de pesos, pero el Señor dice, ese corazón yo lo conozco. Sí, póngala ahí, pero no la recibe. Pero hay ofrendas así sea de una moneda, Él la recibe. Entonces el Señor conocía aquí el corazón de María. Dijo, déjenla, ella sabe lo que está haciendo. Me está dando la gloria y la honra a mí. Amén. A veces vamos y entregamos todo a los pobres porque, ay no, yo soy... O somos tan lindos, uy, no tenemos un corazón tan santo, y eso es una mentira. Amén. Entonces, vamos para terminar a leer María, otra leprosa. Dice, vamos a Números 12:1. Números 12:1. ¿Ya lo tenemos? Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón María era hermana de Moisés, al hombre que Dios había escogido para sacar al pueblo de Egipto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, no del pueblo de Dios. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres, o sea, los sacó del tabernáculo de reuniones, y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. El Señor le puso la lepra, fue a María. Dios nos ha venido hablando a nosotras las mujeres fuerte. Tenemos una espada muy dura. Como decía el siervo el domingo pasado, la lengua de nosotras es. Y dañamos el hombre. Dios nos ha venido hablando a nosotras las mujeres, ¿sí o no, siervas? Sí, amén. Amén. Aquí dice que Aarón no salió leproso, salió María. Y dice que Aarón la volteó a mirar y la vio leprosa. Porque mire lo que dijo Aarón. Y aquí que está leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, mire el varón. Y dijo Aarón
a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y el Señor escuchó y dijo: tú no tienes lepra, la tiene tu esposa. O sea, María. Y el Señor le dijo así, respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Mire la misericordia del pueblo de Dios hacia María. Lo que yo entiendo en el Espíritu es que el pueblo clamaba por María. Clamaba por esa mujer que el Señor permitió que se saliera, se limpiara y volviera. Amén. Amén. Entonces el Señor me decía aquí, mira las clases de lepra que hay. Dice, hay lepra, orgullo, murmuración, religiosidad, avaricia, codicia, mentira, engaño, altivez. Esas lepras matan. Las lepras matan. Entonces Dios quiere que hoy, muchas veces puede más el orgullo que la lepra. Amén. Muchas veces puede más el orgullo que la lepra. A Naamán le pudo por un momentico el orgullo y se fue muy bravo. Dijo: ¿qué les pasa? Si yo soy. Pero entonces, como Dios tenía propósito de limpiarlo, lo hizo devolver, porque es Dios, no somos nosotros. Amén. Es Dios el que nos hace aquí estar sentados y dispuestos, porque Dios quiere. Nos vamos a reunir como familia, vamos a levantar los asientos.